Nueve de la mañana. Hola. Hola Arturo, hola, ¿cómo estás? Qué lindo, llegaron los primeros tres. ¿Cómo están? Buen día. Hola, James. Ya, vamos a esperar a que llegue un poquito más de gente. Porque, por ejemplo, llegó Connie. Ya. Uniendo, dice, para comenzar y poder terminar lo del miércoles pasado y también encargarles una pequeña tareita. Ya. Sí, una cosita poca, una lectura breve de un pequeño documento. En realidad es un cuento, no es un documento. Es un pequeño cuento seleccionado por mí de Baldomero Lillo. Pero ahí les voy a tratar esto en otra oportunidad. Ya, más ratito. No, están todos entrando. Don Pablo. Ya, ahí estamos, menos el grupo que siempre estamos. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están amorosos, bellos. Oye, no se olviden los que faltan. Acuérdense lo que les pidieron en el reglamento y lo que hablaron con el profesor o profesora jefe. Si no van a tener una imagen en vivo, pongan una foto de ustedes. ¿Ya? Ahí se producen ustedes y ¡guau! Listo. No sé si les mostró algo. No, la foto. No, yo no. Pues yo tengo una foto mía, pero no sirve. Esa. No sirve. Porque no me veo. No me veo. Entonces, bueno, ya buscaré una que me vea yo. ¿Ok? Así que ya, pues, vamos a empezar. Estamos con la unidad esta. Buenos días, Constanza. Ahora leí el chat. Y estamos con esto de la cuestión social. Y a ver, yo había quedado en algunas cosas que se van a poder realizar y cambios, ¿ya? Pero a ver, necesito compartir y volver al PowerPoint original, en donde estábamos viendo esto de la cuestión social, los problemas que afectan a las clases populares, sector obrero, hicimos la comparación, hablamos de los problemas, las causas del problema en general, como serían este problema de la migración dentro de Chile hacia las ciudades y el norte minero, y eso genera una falta de vivienda en las ciudades, así que hay un problema de falta de vivienda, más lo que eso genera como hacinamiento, problemas de salubridad, falta de higiene, la aparición de conventillos y de cuartos redondos, ranchas, que no es muy diferente a lo que parece hoy día, la diferencia es que hoy día se paga. Los problemas de higiene que parten con el agua potable que no está, el alcantarillado, la falta de vacunación, sistemas públicos de salud, cosa parecida a lo que ocurre hoy día en algunos sectores con la acumulación de basura y los campamentos que no disponen de agua. Hay una alta cifra de mortalidad, contagio por enfermedades derivados de la misma falta de higiene.
derivado también de la misma falta de un sistema público de salud, la ocurrencia constante de epidemias, ¿okay? Y que también muchos de los fallecidos son niños, cosa que hoy día está un poquito cambiada, es diferente. Hoy día lo que vamos a tener más es más bien un control de la mortalidad infantil, así que en esa cifra estamos como bastante bien. Luego vamos a tener una cifra muy alta de alcoholismo, sobre todo en menores de edad, prostitución, ya, producto de la misma escasez y pobreza se deriva a eso muchas veces. Fenómenos que no están muy ausentes hoy día, sobre todo el del alcoholismo. Ya. Podemos agregar hoy día el fenómeno de la drogadicción, que en esa época de 1900 no estaba. ¿Ya? Pero sí un fenómeno que se mantiene en Chile es el del alcoholismo. Las condiciones laborales, hablamos de los bajos salarios, sumado la inflación, que es el alza de precios, la pulpería, que era este fenómeno tan particular de las salitreras, sobre todo, aunque se da en otros lugares, pero sobre todo de las salitreras, está la ausencia de derechos laborales, lo que permite que el patrón explote al trabajador y ese trabajador no tiene con qué defenderse. Habría que preguntarse cómo están los derechos laborales hoy día. Vamos a ir dejando entrar a gente que está entrando. Rocío. La Francisca todavía no puede entrar. Ya, y estos derechos laborales, insisto, preguntarse cómo están hoy día. En el campo se mantiene igual, el campesino primitivo, siempre bajo el yugo del patrón del fondo, pobreza en general. Los problemas llevan a que la gente se organice. Ya, por aquí fue donde quedamos la semana pasada. Yo creo que aquí es fundamental una reflexión. Tú cuando te enfrentas a un problema, tienes como dos alternativas, o te deprimes y te quedas llorando, o buscas una manera de salir del problema. El gran problema que se presenta a la gente de esta época es que la solución a los problemas no pasa por una acción individual, sino que pasa por una acción que necesariamente debe ser colectiva. Si mi gran problema puede ser el bajo salario o la explotación laboral, obviamente yo voy a tener que buscar la manera de solucionar eso, pero no es un resorte, no es algo que yo pueda cambiar. Eso lo debe cambiar el patrón, el que me da el empleo, el que me paga el sueldo. Si yo reclamo solo, obviamente voy perdido porque, como dice el viejo refrán o la vieja frase, mantra casi que todo el mundo repite, si no te gusta te vas, hay 100 afuera esperando por tu puesto. Y frente a eso, la única forma de poder resolver y enfrentar al contrincante, en este caso que sería el patrón, es organizarte con tus propios compañeros de trabajo y armar algún tipo de organización, algún tipo de unión para poder resolver, presionar y a través de eso salvarte del problema. Aquí entonces donde vamos a tener los diferentes tipos de organización. Obrera, ya que nadie más te pesca, entonces te organizas tú mismo, ¿ya? Con tus compañeros, con tus colegas de problema, por así decirlo. ¿Ya? Todos van a ser personajes que están igual a ti, se sienten igual a ti, son explotados igual que tú y le ganan poco igual que tú. ¿Qué es lo primero que aparece? Mencionamos la otra vez las mutuales. Organismos que nacen como ayuda. ¿Ya? Suponte como trabajadores podemos poner una cuota eh, y tenemos un fondo solidario. ¿Ya? Nos ayudamos entre nosotros. El compañero que se enferma le compramos los remedios. Si pasa algo, bueno, le cuidamos a la cabra chica, si la señora tiene que salir a trabajar, si alguien se muere le compramos el cajón, le mandamos a la corona. No sé, pero ayuda entre nosotros. Por eso se habla de mutuo. Yo te ayudo, tú me ayudas. ¿Ya? Todavía existen estos y son bastante fuertes, sobre todo entre algunos personajes más bien jubilados. Eh, no veo que este tipo de organización haya gente joven presente. No, no, es más bien de gente de edad. Son muy fuertes hasta los años 50, 60, tal vez 70. Hoy día ya casi parecen clubes sociales de la tercera edad, honestamente. No veo mucha participación. A partir de grupos anarquistas y otro tipo de filosofía más contestataria, más reactiva, más confrontacional, aparecen las sociedades de resistencia, sobre todo de mucha influencia que llegó desde Argentina. Y en el fondo se trata de
que estos grupos lo que van a proponer es confrontar, enfrentar al patrón para obligarlo. Eh, a ver, en estos tiempos es muy común que los jefes eh, tengan como guardias en las empresas. No es tú levantaste la mano, dime. Profe, ¿qué es el anarquismo? O sea, sí, sí, más o menos cachado por el tema del estallido social, me tuve que informar, pero nunca me quedó bien claro el concepto, bien a base de qué era el anarquismo. Entonces le quería pedir si podía como hacer una explicación breve. Ah, bien fácil, mira. eh, Vamos a explicarlo en chileno para que se entienda. Anarquismo, mucha gente lo confunde. Y en general piensan, no, cuando ven a gente en la calle quemando algo, tirando piedra, ¡oh, un anarquista! No, ese es un loco que tira piedra, no es un anarquista. Porque te voy a explicar, el anarquismo lo que plantea es una forma diferente de organizar la sociedad en la que tú vives. Es como el antónimo de monarquía, ¿ya? Monarquía, anarquía. Monarquía habla de tener una cabeza, ¿ya? Alguien que dirige, un rey, un presidente. Hoy día modernamente lo podrías entender como un presidente de la República. La anarquía implica esto de sin cabeza, sin una dirigencia, pero no es desorden, porque lo que plantea la anarquía tiene que ver más con la autogestión, la, el autogobierno de nuestra comunidad, de nuestro grupo. Nosotros mismos como grupo nos podemos organizar, podemos decidir. Supongo que hubiera una gran comunidad que se llame Quilpué. Entonces, la gente que pertenece a esta comunidad podría decidir sobre el dinero, sobre el comercio, sobre la producción, sobre los terrenos agrícolas, sobre la construcción de viviendas, pero nos autogestionamos nosotros como grupo, sin un jefe. Y tal vez una de las frases que más caracteriza al anarquismo es una que dice sin Dios ni ley. Suena súper criminal, tengo que decirlo, porque dentro de nuestro esquema mental, que te digan sin Dios ni ley, tú dices, ¡oh, delincuencia! No, se refiere a la ausencia de influencias externas, a la ausencia de, por ejemplo, a través de la religión, la ausencia de curas que te manipulen, la ausencia de curas que te estén jodiendo con la culpa, con el pecado, con el diezmo que te estén cobrando, que te estén jodiendo por lo que quieres hacer. En el fondo es, oye, déjame vivir mi vida y déjame imponerme reglas en mi conciencia, porque mi conciencia es mía. Por eso dice, sin Dios. Recordemos también que es parte de una época en que lo que se observa y lo que se comprueba es que la iglesia es un mero instrumento político de los poderosos para controlar a los pobres. Eso es lo que se ve en la iglesia de 1900. Y cuando te dice sin Dios ni ley, es porque la ley es algo que viene desde un poder externo, un poder central, suponte ya la capital, el gobierno, que generalmente, y nosotros estamos plenamente conscientes de eso, son personas que deciden en la capital, detrás de un escritorio, sobre algo que le va a influir a otro que está en un pueblito chico, y generalmente el que está en la capital no tiene idea, no vive la realidad, no, del pueblo, no está en el pueblo. Es como cuando te dicen, eh, oye, la gente cuídese, use mascarilla, y sin embargo yo no he visto ningún ministro subido en el metro, como sardina, todos apretados, ¿entendí? O sea, siempre se critica esto de que los gobiernos están lejos y deciden cosas que a ti te afectan y ellos nunca se ponen en tu lugar. Entonces, por eso dice mi ley. La ley viene de afuera. Técnicamente hablando, estamos, cuando decimos anarquía, decimos autogobernémonos, nosotros como grupito. Que no exista gobierno de Chile, sino que más bien exista nuestro grupo, con el Equilpue, que se ponga de acuerdo con el otro grupo del lado, que se llama Villa Alemana, y que se ponga de acuerdo con el grupo de más allá, que se llama Viña, pero nosotros nos autogestionamos, nos autoconvocamos,
decidimos las cosas en reuniones comunes. La ausencia de gobierno en el anarquismo, la ausencia de gobierno tiene que ver con que la única forma de que seamos todos iguales es esa, que no haya gobierno, porque habiendo gobierno hay uno que es mejor que otro, hay uno que es más que otro. Y la idea es que si vamos a tomar decisiones, la tomemos entre todos, no que las tome un personaje. Lo que pasa es que hoy día el anarquismo se confunde porque hay harto idiota que se dice anarquista, que se viste de negro, se pone un parche con una A y después anda por ahí volando o rompiendo algo, y sin embargo tú le preguntas qué es lo que piensa y no es capaz de hilar dos palabras. Hay que tener ojo con esa palabrita. Entonces, claro, en este caso, tú hablas de que aquí hubo mucha influencia de grupos anarquistas, en ese sentido que yo expliqué recién. Entonces, obviamente, ellos se van a enfrentar a esta cosa que parece un poder, un gallo poderoso que representa autoridad, que sería el empresario. Obviamente, la forma de hacerlo, por eso se llama sociedad de resistencia, no es mandando cartas, no es tirando palomitas al aire, no, es tirándole chancacazo, porque si este tipo no responde, tú vas y lo confrontas. ¿Okay? Yo te hablaba recién de que en una fábrica podía haber una empresa, una salitrera, lo que sea. El patrón siempre tiene cuerpos de seguridad. Digamos, un capataz y varios matones. Es común lo que se ve a veces en algunas películas, que si un tipo, un obrero, está como jodiendo mucho, está hablando mucho, criticando mucho, de repente en la noche van, lo buscan, le dan una pateadura, lo dejan bien machucado para que se quede callado. O de repente, por alguna razón, desaparece alguien en el bosque, nunca más se sabe de él. Es común. Entonces uno dice, desaparece como película de terror. Eh, sí, pues, parece película de terror, pero es el esquema de funcionamiento. Pues yo, sí, me parece que al principio yo les expliqué esto de que lo entretenido que es la historia de las mentalidades, y tú tienes que fijarte qué piensa la gente en esos años. Y por eso yo a veces rabeo cuando aparece gente, oh, los tiempos pasados eran mejores. ¿A dónde la viste? En tiempos pasados, si alguien desaparecía, a nadie le importaba. En tiempos pasados era común que una protesta se reprimiera a balazo, balas de verdad, y a nadie le extrañaba. Hoy día, por último, puede que pasen cosas violentas, pero sé que son malas, sé que puedo haber, no sé, iniciar un juicio, hacer una demanda, porque sé que va a ser condenado, porque, o sea, las cosas son hoy día un poquito más conscientes que antes. Entonces, esta sociedad de resistencia va a eso, al enfrentamiento. Bueno, pues cualquier duda me dicen, ¿ah? Si estamos bien, estamos mal, si hay alguna cosa que explicar, tírense el tiro, así igual que la nueva, o sea, pa, profe, listo. Eh, la cooperativa es una solución. Suponte que yo tengo una empresa de zapatos y yo soy zapatero y trabajo muy bien los zapatos, pero la empresa me paga una miseria. Bueno, me pongo de acuerdo con otros trabajadores que somos expertos en zapatos y nos vamos de ahí, renunciamos y abrimos nuestra propia fábrica de zapatos. Pero la propiedad va a ser de todos nosotros los trabajadores. La idea de la cooperativa es esa. Indudablemente después podemos derivarla y hacer algunos, no sé, algunas variantes del asunto en que podemos, no sé, hacer un fondo común de inversión, lo que algunas empresas se conocen como las pollas, pero en el fondo se trata de que los trabajadores son los que comparten la propiedad de un algo y al mismo tiempo comparten la ganancia de ese algo. ¿Ya? Pero eso es una cooperativa. Y finalmente la mancomunal, que es como lo más sensato, es lo que hoy día llamamos sindicato. Organización, se paga una cuota, se mantiene ese sindicato, eh, pero está para hablar a nombre de los trabajadores. Es decir, señor patrón, los trabajadores nos juntamos y queremos esto, o queremos esto otro. No quiere, no nos da el gusto, no nos va a escuchar, perfecto. Hacemos huelga. Y la huelga es una herramienta de presión. Entendamos el funcionamiento del el mecanismo de la huelga. Yo paralizo la producción. Y eso hace que el dueño de la fábrica pierda plata. Y en base a eso, entonces, se siente presionado y puede ceder
Ahora, ¿dónde está la trampa de esto? Yo como patrón podría contratar personal de reemplazo y decirle a los trabajadores en huelga, ¿sabes que están todos despedidos? Y contrato nueva gente. Ahí es donde se producen nuevamente los choques violentos. Porque puede que los trabajadores en huelga simplemente se tomen la puerta de la fábrica y van a querer entrar los nuevos, pero van a estar los huelguistas ahí y se va a armar una mocha más o menos. Entonces, tengan presente siempre que las sociedades de principios del siglo XX son sociedades bastante violentas. Yo creo que ya dimos bastante cátedra en ese sentido. Mucho más útiles cuando los sindicatos que nacen en Chile empiezan a organizarse en grupos o en agrupaciones o en federaciones. Haz de cuenta que los trabajadores por dar un ejemplo actual, para que se entienda bien, los trabajadores de Santa Isabel quieren aumento de sueldo, porque son los peor pagados de los supermercados. Santa Isabel es el más cagón, el más apretado, el que menos paga. Santa Isabel entonces sus trabajadores hacen huelga exigiendo aumento de sueldo. ¿Qué pasaría si hubiera una huelga sectorial? Significa eso, por ejemplo, que los trabajadores de Jumbo y los trabajadores de Líder y los de Acuenta y los del 10 y los del Provimarket, solidarizando, también se van a huelga en apoyo a los de Santa Isabel. Aunque los otros, Jumbo, Líder, etc., no tengan problema, pero igual van a huelga solidariamente, porque entonces son sus patrones, el dueño de Jumbo, el dueño del Líder, el dueño de Provimarket, los que van a ir a presionar a los dueños de Santa Isabel y decir, oye, ya, po. O sea, tú con tu atado nos ponías en problema a todos. Y obviamente ahí el tipo de Santa Isabel se va a sentir el doble de presionado y va a decir, ya, ya, bueno, ya. Esas son las huelgas sectoriales, que de repente no es una empresa la que entra a huelga, sino que pueden ser varias al mismo tiempo, de un mismo rubro. O puede que muchas otras empiecen a entrar en huelga en apoyo a una demanda original. Y eso es lo que ocurre cuando aparecen estas federaciones de obreras como la FOCH, la Federación Obrera de Chile, con Luis Emilio Recabarren a la cabeza, o la que después, en los años 30, va a ser la CUT, la Central Única de Trabajadores, ahí donde estaba la figura de Clotario Blest. No, la de hoy día no, la de hoy día no es una mugre, o sea, la de hoy día es la CUT, la Central Unitaria, que es una, no sé, pues representa a lo mejor a un montón de empleados públicos, pero porque hoy día la empresa privada en general no tiene sindicalización, fue una de las cosas que se destruyó durante la dictadura, ¿ya? La sindicalización. Pero en sí era la idea de preparar y apoyarse. Porque fíjate bien lo interesante de esto. Existe ese concepto solidario. O sea, nos juntamos todos y vamos todos. Y aunque sea de otra empresa, no importa, vamos. Así como vos, dale. O sea, adelante siempre juntos. Y fue una manera de ir presionando. Como decía ahí, la huelga es un instrumento. En Chile tenemos huelgas famosas. Todas ellas, al menos las que aparecen en esa lista, todas ellas terminan en eh, muerte, en violencia. Porque, a ver, primero recuerda que es una época en que nadie está hablando ni siquiera existe el concepto derecho humano, en donde la violencia de la autoridad es algo común, es algo ya de rutina, como que está acostumbrado, en donde para reprimir una protesta se utiliza las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, porque Carabineros no existe. Hasta 1927 no existe. Y ese ejército y esa marina salen a la calle con fusiles, con bayonetas, con sables. No existen los zorrillos, ni los guanacos, ni las lacrimógenas. Entonces tú entenderás que la represión es bastante violenta. Y como dije la otra vez, somos un país que no tiene una ley de control de armas. Así que los privados pueden tener el armamento que quieran. Claro, es caro.
Pero un huelguista, alguien que va a una marcha, perfectamente podría llevar una pistola, un chuzo, una pala, lo que sea. Entonces, obviamente, si va a venir un marino y me va a disparar un fusil, si yo puedo, le voy a forrar un palo en la cabeza. Así funciona. Por eso la cantidad de heridos y fallecidos que queda siempre en estas protestas. Indudablemente ahí hay que tener en cuenta la proporción de la fuerza. Porque si yo soy, no sé, un grupo de huelguistas que va en una marcha y voy con palos y piedras, es muy diferente al regimiento que tengo al frente, que tiene ametralladora. O sea, se entiende la desproporción de fuerza, pero sí que lo tengan presente ustedes esto de que siempre habrá violencia. Ya. Mira, eh, uno puede esperar que algún político en el Congreso diga, oh, hay un problema, hagámonos cargo. Pero eso no pasaba mucho. En general, acá en Chile tenemos dos grandes grupos, entre partidos grandes y otros partidos pequeños que son como los ratones alrededor, que son un grupo de los llamados liberales, está el Partido Liberal, y otro grupo de los llamados conservadores, que está el Partido Conservador. Eh, los dos son grupos de élite, los dos son partidos políticos que representan a gente con dinero. Los conservadores son como las familias viejas, tradicionales, aristócratas de la colonia, de apellido ilustre, con mucha R, la reina, y esas cuestiones. Y los liberales son como los nuevos ricos, la gente que se enriquece por el comercio, las familias nuevas, los inmigrantes con dinero. Hay mucha gente de apellido extranjero metido por ahí, como los Ossa, los Edwards, los Mata, y bueno, otros personajes como los Cousiño también aparecen ahí. Pero los dos grupos representan intereses, representan dinero, representan gente de fortuna. No pescan lo que le pasa a los demás. ¿Ya? Entonces tú dices, bueno, si los problemas en un país los resuelve el gobierno, el Congreso, la política en general, están para eso, para discutir y resolver los problemas. Pero aquí no pescan. Entonces, tienes la alternativa de tú crear tus propias organizaciones políticas. Si los políticos no te pescan, entonces tú no los pesques a ellos. Arma tu propia organización. Ya, esa es como la máxima. Y por supuesto, una de las primeras formas de organización y grupos que aparecen son los que ya mencionamos, los grupos anarquistas. Pero no florecen mucho en Chile. Esto es digno de análisis. He leído a varios psicólogos y sociólogos que hablan un poco de que Chile es un país que como casi todo viene del campo en su origen. Tenemos esa estructura, tal vez desde el Imperio Inca, en que estamos acostumbrados a obedecer las reglas. Somos uno de los países más endeudados, pero también de los mejores pagadores. Hacemos lo que sea por pagar las deudas. Obedecemos la autoridad, somos ordenaditos, somos muchas veces obedientes y a veces nos da la indiada, dejamos la embarrada, pero después nos calmamos. Como que somos así. Entonces, el anarquismo como que no prendió mucho en este país. Sobre todo porque el anarquismo, ay, va a ser feo lo que voy a decir, va a ser horrible, pero el anarquismo necesita participación de cada uno de sus miembros, porque se trata de formar una comunidad. Y en general el chileno está muy acostumbrado a sentarse en su sillón y esperar a que los demás hagan las cosas. O sea, ya, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, ¿qué hiciste tú? Es que el gobierno tiene la culpa. Bueno, ¿por quién votaste tú? O sea, no nos hacemos responsables de una cosa como tradición nacional. Así que el anarquismo no prendió mucho. Hay grupos, pero no prendió, nunca se hizo masivo.
diferencia de otros países de América, por ejemplo, lo que aún pasó en Argentina. Es que el argentino es diferente, bueno, más bueno para discutir, para hacer cosas. Bueno, acá no aprendió mucho. También hubo un partido político que trató de representar los intereses de los trabajadores, el Partido Democrático, pero seguía siendo un partido como de élite, entonces como de cuicos hablando de problemas de pobres. Tampoco pescó mucho, nadie lo pescó. Siguió siendo un partido siempre chico. Sin embargo, los mismos sindicatos y otras agrupaciones de trabajadores deciden en Chile formar el año 1912 lo que se conoció como el Partido Obrero Socialista. Partido Obrero Socialista, porque está muy metido en la doctrina socialista. Oye, es 1912, no metan a la Unión Soviética, ni el comunismo, ni nada que ver esa cuestión acá. Estamos hablando de un socialismo histórico, de socialismo europeo, de socialismo alemán, que habla de la propiedad común de los bienes de producción, que habla de lo solidario, que habla de un montón de cosas más. Entre otras, la creación de un nuevo tipo de gobierno, la eliminación de privilegios de ciertas clases, pero es un partido que va a la huelga, a la confrontación y la idea de crear un Estado nuevo de las cosas. Y Partido Socialista, Partido Obrero Socialista, no lo confundan, siempre nómbrenlo así, el Partido Obrero Socialista, POS. Y el fundador es el mismo de la FOCH, la Federación Obrera, que es Luis Emilio Recabarren. Ya, son los mismos fundadores. Esto fue el año 1912. El cuento es que por doctrina y por pensamiento se parece mucho a lo que después va a aparecer desde Rusia, la Revolución Rusa del 17, después del 21, la aparición de la Unión Soviética y del Partido Comunista Ruso, que va a empezar a ser solidario y a hacer alianzas y actuar en común con todos los otros partidos o de izquierda que se van formando en el mundo. Entonces, aquí en Chile, este Partido Obrero Socialista se juntó con ese Partido Comunista Ruso, igual que lo hicieron los partidos argentinos, brasileños, alemanes, ingleses, todo el mundo se conformó en esta gran, lo que se llamó la Internacional Socialista, y se formó o cambió de nombre a Partido Comunista de Chile. Es el mismo POS. Por eso le decía, nómbralo como POS, porque no se vayan a confundir con el Partido Socialista, que existe hoy día y que apareció después. Nada que ver esa cuestión, es otra cosa. Ya, este es el Partido Obrero Socialista POS, que después cambió de nombre a Partido Comunista. Ya, para que lo tengamos como clarita la diferencia. Indudablemente la huelga va a ser el elemento de producción y, como es costumbre, en Chile y en cualquier parte, se ve que esto es solamente desorden. A ver, es súper importante entender qué tienen las personas en su cabeza, lo digo hasta el cansancio. La clase dirigente entiende y está convencida de que están haciendo todo bien, de que es normal que los trabajadores ganen lo que ganen, que si se quejan es porque son flojos, que si piden aumento de sueldos que quieren todas las cosas regaladas, que si hablan de salud y educación, ay, estos rotos quieren todo gratis. O sea, es en su esquema mental. La gente que se queja es de puro malagradecida. Tú vas a misa a lo mejor y el cura mismo en su sermón te va a decir que tú te estás dejando influenciar por doctrinas comunistas ateas. Ya, chuta, ya déjame tranquilo. O sea, no existe en ellos una capacidad mental de entender que existe un problema. Para ellos todo es feliz. Es como la gente que hace un tiempo atrás decía, no, si Chile es maravilloso, Chile es un oasis, y de repente vino el estallido social. Chuta, rico lo oasis. Hay que entender. Y hay gente que no tiene la capacidad de entender o no tiene la capacidad de ver. Entonces, cuando los otros, los rotos, hacen huelga o protestan, es porque es porque son comunistas, es porque son anarquistas, es porque son ateos, están poseídos por el diablo, porque son malagradecidos, en fin, 20.000 razones. Y por supuesto eso deriva a que yo vea que la protesta es solamente un delito, solamente un acto criminal, y por lo tanto lo voy a reprimir y perseguir como si fuera un acto criminal.
De ahí que siempre esté metiendo gente presa. ¿Me fijas? Por eso habla de la criminalización. La criminalización de la protesta, que es eterno en Chile. Tú, si ves una protesta, no la vas a entender nunca. Mucha gente, perdón, no la va a entender nunca como un acto legítimo de queja y deseo de cambio, sino que mucha gente lo va a entender como un montón de delincuentes que lo que quieren es flojear. ¿Ya? Nada más. Pero hay reacciones, hay cosas interesantes. Desde el mundo de los intelectuales, mucha gente empieza a pensar, oye, si los trabajadores se quejan es por algo. ¿Por qué no miramos qué es lo que pasa? ¿Será que hay algo malo? O sea, entiéndanme, mucha gente pensaba que la pulpería no era nada malo. Mucha gente pensaba que el alto consumo de alcohol no era nada malo. Que a lo mejor los bajos sueldos, bueno, pero es lo que hay, es lo que se puede pagar mientras los demás se llenaban los bolsillos. Y pensaban que eso era normal porque el mundo siempre fue así. Es como si te dijera, a ver, que un esclavo pida libertad y tú le respondes, pero ¿qué es eso para ti si la esclavitud siempre ha existido desde los egipcios, desde Sumeria, desde tiempos inmemoriales antes de Cristo? Hasta en la Biblia parece permitida la esclavitud. Y tú te quejas y quieres ser libre, ay, qué mal agradecido. Esa es la forma de pensar. Pero dentro de la élite del país hay gente que es un poquito más liberal, es más consciente y aparece este caballero, Luis Alberto, perdón, Augusto, otro Luis Alberto, Augusto Revoluco, que va a publicar un librito donde describe todos los problemas, donde dice, oye, fíjense, todos estos problemas son reales, afectan a la clase trabajadora. Y el libro se llama así, Cuestión Social. Por eso usamos ese nombre, Cuestión Social. ¿Ok? Y yo te diría que el cambio más drástico, el palo en la cabeza, le vino al mundo empresarial y a la clase alta chilena, cuando el Papa León XIII sacó este documento. ¿Por qué lo digo? Porque la élite chilena es tremendamente católica. Es muy de misa, muy de golpearse el pecho, es muy católica. ¿Ya? ¿Qué fue lo que pasó para que este Papa León XIII sacara este documento, esta encíclica, que es como un documento, una declaración? La llaman encíclica, se llama Rerum Novarum, o sea, las cosas nuevas. Esa es como la traducción, cosas nuevas. Eh, la Iglesia Católica estaba muy preocupada, la Iglesia Católica en Roma, en general, mundial, estaba muy preocupada porque los obreros se habían alejado de la Iglesia. Obviamente la Iglesia siempre habló a favor de los patrones. Siempre la Iglesia se acercó al poder, al dinero. Y en general, a través de las misas, los sermones y otras cosas, la Iglesia siempre le echó la culpa al obrero. Es que tú eres borracho, es que tú eres mala persona, es que tú eres mal agradecido. Y el obrero como que se choreó, dijo, y este cura tal por cual que se cree. Y se iban a los sindicatos, generalmente de izquierda, y se iban a los partidos y grupos políticos nuevos, generalmente de izquierda, que son ateos, que son anti-iglesia y que son claramente enemigos de lo que la iglesia representaba. La iglesia representaba el brazo espiritual de los empresarios y del dinero y de los gobiernos. Por algo se inventa esa frase, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. La religión era, según estos críticos de izquierda, la religión era como una droga para tenerte tonto y sumiso. Entonces, ¿qué es lo que ve la Iglesia Católica? Que miles y miles de personas se van al mundo de izquierda, se van al mundo ateo, y a la Iglesia se le van los fieles. De ahí viene la idea de cambiar el discurso. Bueno, y aparte, obviamente, oye, dos dedos de frente para ver lo que está pasando, así que algo de conciencia les queda. Pero eso lo explicamos la próxima hora, ya, porque dice menos de un minuto, así que voy a
Espérate, voy a cortar esto. No se me arranquen porque voy a tomarles una foto. Porque a veces no vienen los de inspectoría y entonces yo necesito ver a todos los que están presentes. ¡Ay, que se ven bonitos! Y tomo fotitos, listo. Y entonces ya tenemos la asistencia lista. Ya. Los veo en 10 minutos más. ¿Ok? Así que aprovechen de ir al baño, hacerse un tecito, alguna cosita. Yo me voy a ir a comer unas galletas. Vivo comiendo. Ya.